Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento esperado por todos para homenajear a Enrique Pillón Rivière. Así que vamos a dar comienzo a la actividad, si te parece. Sí, un minutito. Estoy buscando bueno, qué es lo que queda abierto. Quizá puedo empezar diciéndoles cómo nace esta idea, cómo nace por lo menos, y cómo comienza a nacer en mí. Allá lejos y hace tiempo, con el tema de la pandemia, se me ocurrió empezar a hacer un algo que nos mantuviera en contacto con nuestra historia y con nuestros seguidores. Y bueno, se me ocurrió que podíamos empezar a hacer un ciclo de homenajes a los pioneros. Empecé primero con Freud, que fue nuestro primer pionero, y después justo en el mes de junio, porque ya había pasado enero, donde era el mes de Raskowski, porque había nacido, se me ocurrió en que cada mes de cumpleaños podíamos hacerle un mes para homenajearlos. Y en el mes de junio cumplen años seguidito uno al otro, Enrique Pillón Rivière y Ángel Garma. Así surgió. Entonces estaba todo cerrado, no teníamos material, y entonces yo empecé a buscar por internet, empecé a llamar a la gente amiga, a los gente que lo había conocido, pacientes, gente que había estudiado con nuestros pioneros, y me topé con el francesito, y yo dije, wow. Esto era para mí como una sorpresa, pero cuando lo quise ver y ver y ver, no estaba en ningún lado. Entonces, esto me llevó a tener que conectarme y preguntarle al director, a Miguel Coan, cómo podíamos hacer para acceder al documental. Allí nació la loca idea de presentarlo en la asociación y darle un lugar, porque es maravillosa la historia de la construcción de este documental, y darle un lugar a Pillón, y entonces se nos ocurrió cerrar el ciclo de pioneros con el documental. Lo que pasa que, bueno, nos agarró el fin de año con muchísimas actividades, con muchísimas situaciones, no sabíamos si iba a poder ser presencial, bueno, todo lo que ya todos conocemos, y definitivamente, como no llegábamos en la organización de la actividad, decidimos pasarlo para este año. Así que bueno, en este año Gabriela nos apoyó en la propuesta que veníamos armándola desde Biblioteca y Archivo, con Marcela, que era su directora, yo que era la secretaria, y Guillermo Brustein, que era en ese momento nuestro compañero un miembro de biblioteca, que hoy es el tesorero. Así que bueno, entre los tres este año, Marcela, Guillermo y yo decidimos ponerle una fecha y realizar la actividad, la cual Gabriela apoyó con todo cariño y con todo entusiasmo, lo cual agradezco muchísimo el apoyo para la actividad. Miguel ya estaba convocado y Joaquín también, así que estaban esperando solamente fecha. Y bueno, y así nace esta actividad que tiene como eje central el documental, que ustedes habrán visto, y que realmente es muy conmovedor, y no quiero decir nada más porque ya lo van a decir quienes van a hablar sobre Pillón, que es muy interesante. No sé, Guille, si estás... Era un tipo muy, muy interesante. Yo creo que no fue ni psiquiatra ni psicoanalista, era un maestro zen. Era un tipo muy, muy corajudo, de navegar en aguas muy tormentosas, la muerte. Especialmente la muerte, lo fascinaba la muerte, ¿no? Siempre. Yo creí todo. Creo aún al día de hoy que se pudiera subir arriba de los gigantescos yacaré que él elegía los más grandes y con ellos sobre su lomo navegaba por los ríos. La poesía y la literatura francesa tenían una presencia muy fuerte en la familia Pillón.
Eso hacía la historia de contrastes de Pillon, ¿no? Porque él decía que el psicoanalista era un cafillo de la angustia, que vivía de la angustia de los otros. Una vez como que estábamos los dos y nos disfrazamos de locos. Y lo interesante es que los llamados locos eran de los más lúcidos y nos decían cosas que eran increíbles, ¿no? Pillon no le tenía miedo a la noche. La gente le tiene miedo a la noche, no porque es oscura, sino porque se llena de personajes que no se comprenden, que son diferentes. Y lo diferente genera rechazo. El que no vive la vida no puede llegar a ser, creo que es un Pichon Rivière. A veces lo llamaban rebelde a Pichon Rivière. Rebelde, ¿por qué? Porque conocía la vida. Vamos entonces a presentar al primer orador que estamos esperando ansiosamente que nos cuente cómo fue su experiencia para elegir al personaje y para realizar el documental, ¿no? Siempre que uno realiza una actividad artística es todo un proceso bastante conmovedor adentro de quien la realiza. Cualquiera que ha hecho alguna actividad se da cuenta de que no es sencillo elegir qué pone y qué saca, ¿no? Bueno, Miguel Coa. ¿Quién es Miguel Coa? Miguel Coa es un cineasta formado en la maestría de dirección de cine de la UCLA, Universidad de Los Ángeles, California. Ha realizado 7 películas y sus obras han recorrido innumerables festivales internacionales, recibiendo varios premios. Una gran aceptación del público y muy buenas críticas en diferentes lugares del mundo. Su última película, una ficción titulada El Despenador, que se las recomiendo, se ha estrenado este año en el Fabisi, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, y ya ha sido seleccionada en varios festivales internacionales. Entre sus obras se destacan Café de los Maestros, una película sobre las grandes leyendas del tango, producida por Lita Stantic, Gustavo Santaolalla y Walter Salles. Estrenada en el Festival de Berlín, la película tuvo un importante recorrido internacional y una gran aceptación por parte del público local que llenó las salas por varios meses. Otras obras recientes realizadas por el director son Rivera 2100, Entre el ser y la nada, sobre la familia de Lito Vitale y el grupo MIA, Músicos Independientes Asociados, que durante la dictadura lograron crear una cooperativa musical autogestiva, dejando una huella en la música nacional. También es fabulosa. La experiencia judía, qué decir de este maravilloso film, de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam. La historia no contada de los judíos sefaradíes que huyeron de la Inquisición al continente americano. Salinas Grandes, un documental sobre un trabajador de las salinas en Jujuy con música de Gustavo Santaolalla. Lluvia cósmica, la mirada de científicos astrofísicos sobre las partículas subatómicas de un observatorio astronómico instalado en medio de una planicie gauchesca. Además de ser cineasta, Miguel Coa es médico psicoterapeuta. Fue residente en psicopatología y es psicólogo social. También, como fotógrafo, ha realizado exposiciones individuales y colectivas. Forma parte del Consejo Profesional de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, y es docente de la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde brinda seminarios y clínica de cine, y ha sido jurado de varios festivales internacionales. Antecedentes para la jornada del Francesito. Son todos estos antecedentes que él, donde falta la película del Francesito, que nos va a hablar esta noche de qué se trata. Te doy la palabra, Miguel. Bueno, gracias. Hola a todos, buenas noches. Bueno, la verdad que estoy
muy conmovido de estar en este espacio, aunque sea virtual, pero es un espacio que nos convoca a todos, y muy agradecido a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a todos ustedes que han organizado este maravilloso evento, que bueno, que de alguna manera forma parte de un recorrido como en una estación más de esta película, del Francesito, que se inició en base a una experiencia también personal. Como bien mencionó Alicia, bueno, tuve una etapa de médico psicoterapeuta, fui residente en un hospital, en el Hospital Castex, y bueno, entonces paso a contarles cómo la arqueología de esta película, por decirlo de alguna manera, porque creo que es interesante quizás para añadirlo al proceso creador, ¿no? Ya que estamos en temas pillonianos. Yo hice una residencia muy abierta, hice una residencia que se llama residencia itinerante, o sea, nosotros circulábamos por distintos hospitales, distintos encuadres, hemos visto de todo, desde un encuadre sistémico, pasando por el Borda, pasando por orientaciones lacanianas, y yo finalmente terminé pidiendo terminar mi residencia en Río de Janeiro, porque allí lo que sería el Hospital Borda Carioca, que se llama Instituto Pinel, tenía un abordaje que era un diálogo entre la locura y los medios audiovisuales. Así que me inserté en ese espacio de residencia en la primavera democrática Alfonsín Sarney, y hicimos un intercambio, y bueno, ahí yo empecé a acercarme al mundo audiovisual. Yo ya era fotógrafo, como bien mencionó Alicia en mi biografía, había trabajado en El Expreso Imaginario, en revistas de rock, así que el mundo le... que pedí a la universidad, fui pasando los filtros, y lo último que me pidieron fue un guión. Y ese guión que yo mandé fue El Francesito. Y con ese guión yo entré al máster de la Universidad de Los Ángeles para hacer cine. En ese momento no había internet. Me llegó una carta que decía que yo había seleccionado entre 1000 postulantes de todo el mundo, habíamos entrado 15. Y yo tenía 2 semanas para decidir qué hacer. Así que yo en ese momento ya había regresado de Río de Janeiro, estaba trabajando en el servicio de psicopatología del Hospital de Moreno, y en un ateneo clínico yo anuncié que me iba a estudiar cine a Los Ángeles. Nadie me creyó, todos pensaron que era un chiste que yo estaba haciendo, pero bueno, este es el comienzo de toda esta película que hace, bueno, unos 8 o 9 años yo sentía que tenía que hacerla, que era una deuda pendiente, y ahí fui. Y no quería dejar de comentar que, bueno, que además de estar conmovido por la convocatoria, yo recuerdo que en esos recorridos de residencia me tocó ir a la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, a unas jornadas de interresidencia donde hacíamos con otros residentes de otros hospitales unos ateneos, y bueno, la verdad que nunca imaginé que ahora iba a estar hablando de una película, después de haber estado allí, escuchando casos clínicos. Pero bueno, la verdad que nada, me parece todo muy, muy conmovedor. Y bueno, decidí hacer la película, así que bueno, empezó la etapa de investigación de la película, de empezar a contactarme con lo que se llama actores sociales. Así que ahí entró en escena alguien que le estoy muy agradecido, porque sin su colaboración y su participación esto hubiera sido imposible, que es Joaquín, que después va a hablar obviamente, que está ahí con nosotros, Joaquín Rivière.
Y bueno, empezamos un recorrido de encuentros, de muchos encuentros que yo sentía que eran necesarios tanto para él como para mí, para construir una relación, un vínculo, porque en el cine es muy importante y no muy fácil construir relaciones para que la película tenga algo que yo creo que es muy importante, que sea verosímil, ¿no? Que tenga una atmósfera, que tenga una atmósfera no solamente interesante, sino que sea una atmósfera transmisible, ¿no? Los personajes en las películas, cuando realmente logran instalarse orgánicamente en la película, logran transmitir también sus propios valores a quien lo está percibiendo, y eso me parece que es fundamental para una obra de cine, en el cual, bueno, yo creo fervientemente, y más en una película como esta, que, bueno, que era una película que para mí no tenía que tener un efecto moralizador, ¿no? Sino de transmisión de una ética, ¿no? De una ética pilloniana. Entonces, vaya desafío, ¿no? Un enorme desafío. Por eso vuelvo a rescatar la relación con Joaquín, que a mí personalmente como relación me ayudó mucho a construir un espacio en donde esta ética pilloniana estuviese presente. Y fue a través de la ética de él donde eso fue posible. Así que ahí se empezó a construir un vínculo muy interesante, y que me permitió también abordar a otra cuestión del cine que yo valoro mucho, que es que el cine nos brinda una posibilidad de indagar en esa capacidad que escasea tanto, que es la posibilidad de interpelarnos sobre los puntos ciegos de nuestra existencia. Y vaya también desafío si no podría ser posible con abordando a Pigeon Rivière, ¿no? Uno de los que ha traído el psicoanálisis a la Argentina y un modo de pensarnos, ¿no? Entonces, bueno, me encontré con un desafío enorme y también con una imposibilidad. Por eso la película se llama un documental imposible, entre paréntesis, porque la figura de Pigeon es tan enorme y tan grande, con tantos matices, que no... En esa diversidad yo realmente al principio no sabía por dónde había que arrancar. Así que opté por hacerme un viaje al norte, al lugar donde Pigeon había vivido en su infancia y adolescencia, y a escucharlo atentamente a Joaquín en algunas consideraciones al respecto de su padre y en algunas invitaciones que él me hacía que eran muy importantes, como ser cuando fue en el Borda, el homenaje que le habían hecho en el Borda a Pigeon Rivière, ¿no? Que si tenemos la foto, a mí me gustaría, a ver si la podemos mostrar. Pero bueno, en ese homenaje se hizo una presentación del busto de Pigeon Rivière, ¿no? Y como bien dice Joaquín en la película, bueno, quizás a Pigeon lo que más le interesaba quizás no hubiese sido el busto, pero lo más interesante fue que ese busto estaba incompleto. Así que ese homenaje fue un real homenaje, y realmente ahí yo fui entendiendo un poco en la experiencia y en el tránsito de la película por dónde iba un poco la figura de Pigeon Rivière y a qué lugares apuntaba, ¿no? Entonces, bueno, decidí, como decía antes, hacer un viaje hacia el norte, no para encontrar la biografía, la geografía exacta de donde había estado Pigeon. La verdad que a mí no me interesaba tanto eso, sino como encontrar un punto donde poder contagiarme, vaya palabra ahora, ¿no? Que suena distinta que otras épocas, pero contagiarme con la atmósfera de un espacio, ¿no? De un lugar, de sonidos, de aromas, y que tenían que ver con la selva, ¿no? Así que acá aparecen otros actores sociales de la película, y de paso que lo tenemos acá al yacaré o cocodrilo, no sé cuál es la palabra más exacta, les cuento esta anécdota.
de que cuando fuimos a la colonia Carlos Pellegrini para encontrarnos con este universo que Pillon con la cual había convivido, la persona que nos lleva en el bote nos lleva en un horario en que los cocodrilos están durmiendo. Y cuando nos acercamos, porque esta foto la saqué yo, o sea, esta foto, ¿no? Y en realidad es un clip de una toma, ¿no?, que hicimos. Pero lo estaba filmando y estaba durmiendo. Pero cuando yo empecé a mirar por el viewfinder y lo miraba atentamente, el cocodrilo abrió el ojo. O sea que ese fue un momento un poco de tensión, y algunos agregan que parece que se está riendo, pero bueno, eso forma parte de la subjetividad humana, me parece. Pero bueno, más allá de estas anécdotas, lo interesante fue encontrarnos con el universo, con una atmósfera, y a mí me resultaba importante, como dije antes, contagiarme de esa atmósfera, porque lo que más me interesaba era poder también transmitir una experiencia, ¿no? Una experiencia de encuentro con otros que pudiesen dar cuenta de lo que había sido el lugar y el espacio donde Pillon había transitado en su adolescencia y en su infancia, en donde se produce una comunión con el mundo guaraní muy interesante, algo que yo no tenía muy presente en el momento de la película, quizás como cuando fui. Realmente a mí me causó un gran impacto estar ahí, no porque me hubiese encontrado con guaraníes, porque en este viaje no lo logré, aunque tuve la intención, pero tampoco me parecía realmente necesario, pero sí darme cuenta que había un ensamblaje en esa atmósfera, en el pensamiento pilloniano, que era muy interesante, porque construía una idea y un concepto que se me vino a la mente y que después lo profundicé, que es algo que tiene que ver con el pensamiento mestizo, ¿no? Con ese mestizaje de una familia francesa que venía en ese momento de Suiza, de una Europa decadente, en medio de la Primera Guerra Mundial, o de una situación entre guerras, en una decadencia del pensamiento occidental, en medio de pensadores como Quesada, que era un argentino que quería rescatar el pensamiento indigenista, ¿no? Entonces, me parecía que de alguna manera Pillon ya estaba gestando de una manera natural y orgánica un pensamiento nativo, un pensamiento muy nuestro, que después se va a ensamblar con el psicoanálisis. Y eso me pareció realmente muy atractivo, y bueno, yo ya sentía que estaba cabalgando en un terreno intenso. Pero es tan interesante lo que vos estás diciendo, me da no sé qué cortarte, pero tenés 2 minutos para redondear. Ah, bueno. Y pasamos a los otros. Dale. Bueno, entonces para ir cerrando, para mí la película, lo más importante, como decía al principio, era poder revelar una ética de Pillon y poder transmitir unos valores que me parece que hoy en día, en esta situación que vivimos de excepción y tan crítica, creo que son más necesarios con nunca. Y bueno, nada, me parece que la forma de abordarlo era a través de este viaje, de estos encuentros de los actores sociales y del gran aporte que hizo Joaquín en el encuentro que tuvimos en forma conjunta, que realmente me permitió poder llegar a un buen puerto con la película. Así que realmente le estoy muy agradecido, y bueno, y hasta acá llegamos. Bueno, te agradezco. Igual ahí vamos a tener un espacio para el diálogo y vamos a seguir, porque la gente está diciendo que hermosas las imágenes, que conmovedor, así que bueno. Bueno, ahora vamos a ir a Joaquín. Joaquín Pillon Rivière es hijo de Enrique Pillon Rivière y Arminda Verasturi. Se destacó en su carrera profesional por combinar técnicas de distintas disciplinas, como la teoría y los dispositivos grupales de la psicología social y su aplicación a la investigación cualitativa. Sumó a este conocimiento la etnografía y las técnicas de ensueño dirigidos y psicodrama.
Participó como invitado de honor en congresos internacionales de psicología social relacionados con las diferentes problemáticas de las organizaciones y la vida cotidiana de los sujetos y su atravesamiento sociocultural, profundizando el abordaje vincular en la dinámica del trabajo grupal. Pionero en el uso de la investigación etnográfica y su articulación con la psicología social, realizó trabajos en Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Líbano, Israel y en Centro y Sudamérica. Fue en 3 oportunidades presidente de la APSRA, Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, y es su actual presidente del Tribunal de Ética y Disciplina. Publicó el primer diccionario de psicología social, un brevario que incluye los principales conceptos de toda la obra de Enrique Pillon-Rivière, el documento gráfico y biográfico Enrique y Arminda, y participó como autor en numerosas publicaciones colectivas. Enrique Pillon-Rivière, un proyecto que nació con el objetivo de recuperar desde ese dispositivo la ética y los valores sociales, a la vez de optimizar la formación docente, la enseñanza y el aprendizaje en busca de un proceso sanador que facilite a los sujetos una adaptación activa a la realidad. Te damos la palabra, Joaquín. Bien, la palabra quiere decir tener micrófono. Gracias. Bueno, me parece empezar por agradecerles estar todos presentes. Fase 1, ¿no? Estar en la APA y poder hablar de fases también tiene, bueno, pero la fase 1 es una fase de, en este caso, de volver a como a encerrarse. Nosotros vamos a abrir, porque una cosa es cerrar por orden y otra cosa es abrir la cabeza. Bueno, yo creo que hay unas menos. Primero agradecer mucho a Miguel, porque yo le planteé a Miguel, la única condición para ayudar y colaborar era que fuera ético y no mintiera. O sea, que no se comprara todo una cosa de mito construido por muchos lados y que había un auténtico Pichón y que era el que tenía que rescatar. Y que le dije, no importa la forma que lo resuelve, yo pensé que iba a resolver más clásicamente al documental, y tanto se dio esto que yo no vi ninguna parte, él no me contaba, solamente las partes que era una parte del documental, me enteraba porque era una parte, pero todo lo demás no. Y se dio que cuando se estrenó el documental, yo no estaba en Buenos Aires, no lo pude ver, pero fueron mis nietas, mis hermanos, y qué sé yo qué, y ahí me enteré de cómo era, ¿no? Y dije, Y después cuando lo vi, la primera vez que lo vi, dije, pero no sé si me entusiasma. Y lo vi la segunda vez y me empecé a, como esa música que envuelve, y dije, claro, yo hacía 2 años había escrito un artículo que se llamaba Enrique Pillon-Rivière como autor latinoamericano, ¿no? Y contaba esta relación con el agua, ¿no? Entonces, de golpe de esta cosa de espiral que tiene su pensamiento, dije, bueno, ¿dónde nació Pillon? Pillon nació en Carouge, un pueblito, un barrio cerca de Ginebra, en Suiza. Iba con frecuencia al lago porque era verano, esto era en mes de junio, y es un lago, lago, pero no es suizo, nació en Suiza, pero Suiza no reconoce el nacimiento Solis, sino Sanguis por 3 generaciones. Así que él nació en Suiza, pero no era suizo. Volvió a Lyon, de donde estaba la familia, y ahí perdió el lago por río, o sea, pasó a Ródano, y cuando tenía 7 años más o menos, todavía en conflicto, Francia venía a ser la gran potencia mundial todavía, y deciden, por motivos varios, venir hacia la Argentina, en busca de una experiencia en la selva, pero vinculado al aspecto económico. Entonces, embarcan por Marsella y conocen Mediterráneo.
cruzan, van por el Atlántico, llegan al Río de la Plata, bajan unos días en el Río de la Plata y por río suben el Paraná hasta el Chaco. Empiezan a recorrer antes de llegar a Corrientes, pero es todo por agua, por el río. Un río que va cambiando, me imagino, el Río de la Plata, como lo vemos hoy, río arriba, hasta llegar al Chaco. Y ahí empiezan justamente a construir esta relación donde su padre trabajaba, pero él en realidad uno habla de europeo. Era una familia europea, pero era todavía muy pequeño para ser europeo. Entonces aprende muy rápidamente el guaraní antes que el castellano. Entonces yo empiezo a encontrar en esta propuesta de Miguel cosas tan interesantes que él ha percibido, que no son producto de esta charla, porque yo no lo había hablado con Miguel, de cómo ir penetrando esos ritmos. Y hay otro elemento importante que hay que considerar, que cuando llegan a Goya finalmente se instalan, ciudad que es llamada la Pequeña París, tampoco es una casualidad, o sea, en la época del tabaco, todo el tabaco de Goya iba a Francia, y ahí termina instalándose la comunidad muy progresista. Pensemos que Borda es goyano, vamos a ver una historia desde muy viejo, o sea, no, Borda médico es goyano, y se crea una escuela nacional en Goya para el secundario, apoyado por Sarmiento, y se traen las maestras norteamericanas, las hermanas King. Quiere decir que el Pichón y sus hermanos de ese otro primer matrimonio hacen la secundaria también en Goya, lo cual implica en este proceso de culturización también, y al ser normal y no privada, empiezan a encontrar también en ese espacio este atravesamiento un poco también que menciona Miguel como mestizaje, ¿no? O sea, empieza a ser, digamos, hay goyanos de nacimiento, ¿no? Son los Nick, nacidos y criados en el lugar. Y entonces programa mucho esa relación guaraní, desde chico, el juego, etcétera, hasta una cosa más adulta. La última vez que ve Pichón el río en Goya es cuando va para el fallecimiento de su padre y nunca más vuelve a Goya. De Goya, antes obviamente, va hacia Rosario por Río, donde hace su primera experiencia como médico, y después vuelve a Goya y vuelve a Buenos Aires. Y ahí entra ya en ese río ancho, digamos, como que se amplía la cabeza y tiene algo de Ginebra. Entonces yo digo, parece como que el lago de Ginebra fuera como un gran útero, ¿no? De donde salen estas venas de conexión que son ríos, ¿no? Y esos ríos son lo que hace un momento a esta plasticidad del cambio de lugares, que se da en familia. Porque una cosa es la plasticidad que se obtiene individual en un viaje, y otra es cuando toda la familia produce ese movimiento de mudanzas y adaptación. De plantar algodón, fracasar, etcétera, a tener una huerta en Goya y vivir de eso, hasta ser después contratado como contador en la fábrica de tabacos, donde su hermano mayor termina siendo más adelante presidente. Así que me parece que esa familia se desarrolla en Goya. Y después vuelven todos a Buenos Aires. Y gracias a la existencia de ese colegio, todos los hermanos de papá son universitarios. Hay un abogado, Juan sociólogo, Luis contador, Pedro contador y Luis abogado. O sea, todos eran tres hermanos. Me parece que eso está en la película. Cuando uno va a Goya y ve cómo estoy con los familiares, hay como una calma distinta. Evidentemente está el ruidito un poco como de las langostas. Todos los relatos familiares, por otro lado, algún día tendría que preguntárselo arriba a papá, son de la abuela.
no, digamos, él nunca nos contó de la infancia, pero la abuela nos hablaba de la langosta, de estas las cosas, y era una maravillosa relatora, sobre todo cuando mis padres estaban de viaje, entonces ella venía a cuidarnos. Era la única parte divertida de mi abuela, era esa. Y por otro lado, muy también raro que haya conocido las primeras publicaciones de Freud estando en Goya, antes de llegar a Rosario, antes de llegar a Buenos Aires, en un teatro en la ciudad de Goya, teatro bastante colonial, lindo, con uno de los encargados que guardaba los decorados, etc. O sea que esta forma de introducción a esta, la misma población guaraní tiene de lo grupal, velan a un muerto grupalmente, dentro de la choza, se despiden todos. O sea que hay... René Caes dice que siempre le sorprendió de Pichón esta capacidad de articular teoría con práctica, que lo vio siempre tan dispuesto a la acción y como que no podía. Y hace 2 años hubo en Washington un congreso dedicado al pensamiento de Pichón y un poco al pensamiento latinoamericano, y los colegas que venían de todo el mundo decían: hemos descubierto una plasticidad en Pichón, que después hoy obviamente puede ser llamada latinoamericana, de esta ductilidad de movimiento. Y yo creo que lo que pudo hacer articular es como un efecto bisagra entre culturas, ¿no? Bisagra quiere decir que uno puede abrir y cerrar, no es hablar de la puerta, ¿no? Él es como el dueño de la bisagra, puede abrir y cerrar puertas, ¿no? Y vincular. Y este efecto bisagra lo convierte también en una cosa de mucha mayor plasticidad. Y el otro tema, me parece importante, es que su trabajo psiquiátrico en los hospitales también le recuerda a la población más indígena como marginalidad, no a la población más europea, digamos, ¿no? Este otro mestizaje un poco que hablaba Miguel. Entonces yo de golpe me enamoré de Miguel. Esto no puede ser que esta sincronía de pensamientos, y además ese tempo, porque la película tiene un tempo muy particular. También quería decir que la parte que me tocó hablar en el diván, descubrí que era difícil hablar en el diván, pues se me corta la voz, no sé si era la situación, pero bueno, yo tengo, mis terapeutas fueron Betty Garma, Abuchaín, Blecher, Spilka, así que esto, digamos, tenía bastante diván en esa época, todavía no había esta cosa más presencial. Y entonces, para mí ese documental, El Francesito. Otra cosa acá, a mí me tomaban el pelo con el apellido Pichón en la primaria. A él, el Francesito, se lo decían respetuosamente. Era un apodo, no era un bullying, ¿no? Para mí era un bullying llamarme Pichón. Y Joaquín, que en esa época tampoco ni se usaba el Joaquín. Así que es un gran privilegio la experiencia de trabajar con Miguel, y que todo lo que se comprometió, digamos, se cumplió. Sí, era como un contrato que no decía cómo tenía que hacer la película, pero que no podía fallar, era en una ética pichoniana, en ese sentido. Gracias, muchas gracias. Me toca el papel odioso de cortar para que podamos... vos sí, perfecto. Me toca el papel odioso porque es tan interesante todo lo que dicen que uno se quedaría escuchando más tiempo, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar la palabra... Se llama encuadre. Eso, exactamente, gracias. Le vamos a dar la palabra a Marcela. Marcela Boutelier es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Federación Psicoanalítica para América Latina, miembro del Comité de Historia de la Asociación Psicoanalítica Internacional, ex miembro de la Comisión Directiva, ex coordinadora de la Comisión de Archivos de APA durante el periodo del 2009 al 2016,
Es directora de la Biblioteca y Archivo Histórico Científico Profesor Willy Baranger de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora del Departamento de Historia, doctor Celes Cárcamo, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presentación en la Biblioteca Nacional en la conmemoración de los 80 años de la muerte de Freud en el 2019, representante por Latinoamérica en la conferencia por los 100 años de la fundación del Instituto de Berlín, en Berlín, febrero del 2020. Sus trabajos fueron Construyendo el Archivo Psicoanalítico, en la revista La Época en el 2017, Resignificación y Trascendencia del Archivo para el Psicoanalista, de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis en el 2019, Encuadre Institucional y Transmisión en Tiempos de Pandemia, de Revista de Psicoanálisis de APA en el 2020. Te damos la palabra, Marcela. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad que un placer estar en esta actividad que tanto planeamos el año pasado y finalmente increíble que en realidad estemos presentando esto y además felicitaciones a Miguel por la película. Realmente fue un placer ver todas esas... bueno, yo me quedé, y vuelvo a repetirlo, con todas esas escenas del principio, ¿no? Y pensarlo a Pillon ahí en esa naturaleza, ¿no? Y además también escucharla a Joaquín, que siempre es tan interesante todo lo que dice y lo que recuerda y lo que nos pone al día con las historias de Enrique. Bueno, las escenas del documental muestran nítidamente el contexto natural en el que transcurrió la infancia de Enrique Pillon-Rivière. Fue un niño sumamente curioso de los hechos que se suscitaban entre los habitantes y el medio, entre él y el medio. Es inevitable preguntarse qué repercusión tuvieron en ese niño las experiencias vividas. Pillon decía que lo vivido en la infancia era interiorizado y daba un tono emocional específico y particular a las distintas personas. La idea de que el sujeto interioriza el paisaje reaparecerá en el Pillon maduro, complejizando la noción de mundo interno que adoptará del pensamiento psicoanalítico. Más allá del psicoanálisis tenía la apertura del intelectual, ¿no? Que todo le interesa, con el espíritu abierto a todo aquello que tendiera al desarrollo intelectual y también al desarrollo de las irracionalidades destinadas al conocimiento. Ellas surgen de las vivencias infantiles de dos mundos prácticamente opuestos: la familia y los amenazantes malones indígenas. Pillon dice que muchos de sus intereses científicos y investigaciones están ligados a la internalización de esas estructuras primitivas, con una visión mágica del universo regido por la culpa, y donde la muerte, el duelo y la locura forman el contexto general. Otro métier que le interesaba era investigar el lugar donde se habían producido las batallas de la Guerra del Paraguay, cavando en busca de restos de la historia. En primera instancia, llega al conocimiento de Freud a través de las publicaciones Caras y Caretas, que menciona a un médico trabajando en Viena. Pillon ya estaba interesado en las caras y caretas del sufrimiento psíquico, detrás de la cara, lo que es careta y lo que es identidad. Poco después descubre revistas científicas, así como nos adelantó Joaquín, revistas científicas en la Escuela Normal de Goya, detrás del escenario de la institución, en unos cajones. Hojeándolas encuentra por primera vez a Freud en 3 trabajos iniciales sobre la vida sexual. Descubre el psicoanálisis que le da respuesta a su deseo, desde siempre, de saber qué hay detrás de lo dicho. También encuentra explicación a las curiosidades ligadas a las investigaciones antropológicas, buscando lo que hay detrás. El dato de color es que finalmente decide robar las revistas. Se traslada a Buenos Aires para estudiar medicina sin abandonar su espíritu curioso y deseoso de penetrar en lo desconocido de la vida, que por cierto Buenos Aires satisface. Se conecta con el mundo intelectual y artístico, ocupándose de diferentes actividades además de su estudio. Publica críticas de arte en la revista Nervio. Trabaja como periodista en el diario Crítica. Y en 1948 crea junto a otros la revista Ciclo,
que nuclea a poetas surrealistas y pintores plásticos abstractos. Su relación con el surrealismo argentino lo llevó a compartir una velada con André Breton, quedando enlazado el surrealismo como no había sucedido antes con Freud y Breton. También participó del movimiento de arte concreto e invención, de arte no figurativo. Tuvo gran interés por los escritos y la vida de Isidoro Ducas, conde de Lautréamont, dictando conferencias sobre el tema. Una de ellas, dictada en la sede de la Alianza Francesa, contó con la presencia de Willy Baranger, quien descubre el interés por analizarse y lo elige a Pichon como su analista. Intelectual y mundano. Le gustaba la participación en la sociedad del momento. Así se conocieron Raskowski y Pichon-Rivière a través de un grupo de personas amantes de la música alrededor de la pianista Marisa Rebules. Asimismo, tenían afición por el jazz, el Dixie Jazz. Asistían a las presentaciones de jazz de Oscar Alemán. En cuanto a su formación científica, estudia psiquiatría para entender el misterio de la tristeza, su tristeza. Incursionando en la psiquiatría clínica, Pichon-Rivière entiende a la conducta como una totalidad, donde se puede discernir un aspecto manifiesto y otro subyacente, lo que terminó orientándolo definitivamente hacia el psicoanálisis. De su contacto con los pacientes, concluye que tras toda conducta desviada subyace una situación de conflicto, siendo la enfermedad la expresión de un intento fallido de adaptación al medio. En síntesis, que la enfermedad era un proceso comprensible. En aquella época, Pichon-Rivière trabajó como practicante durante 2 años en el asilo de Torres, llamado también Colonia Montes de Oca, y en esos lugares es donde descubrió que los locos no son una mala piedra, sino seres muy sufrientes y segregados, que con ellos no se hacía nada, ya que solo los aislaba. Comprobó allí que no se aplicaba tratamiento metódico con ellos. En el Hospicio de las Mercedes, uno de los primeros trabajos fue el de organizar grupos de enfermeros e instruirlos en el trato del paciente, pues en esos momentos uno de los principales problemas era el maltrato que por desconocimiento impartían los enfermeros a los pacientes. En estas circunstancias desarrolló la técnica del grupo operativo. En esos grupos discutía con los enfermeros los diferentes casos que había. Se trataba así de darles un panorama general de la psiquiatría. El aprendizaje de los enfermeros fue sorprendente. Ellos tenían acumulada gran experiencia, dado que casi todos habían trabajado años en el hospicio. Su dificultad era que no podían conceptualizar. Ocurrió que a raíz de un prolongado paro de enfermeros debió capacitar a los enfermos que mejor se encontraban para ocupar ese rol. Vio cómo estos internos mejoraban ostensiblemente su salud mental. Tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles. Las posturas reaccionarias de otros profesionales y la intención de destruir su trabajo los llevaron a renunciar, no sin llevarse las vivencias que luego darían coherencia a sus proyectos. Como psiquiatra y psicoanalista en el Hospicio de las Mercedes, revela que el código, el sentido de los delirios y síntomas psicóticos de sus pacientes pueden hallarlos en la estructura familiar. Pichon-Rivière descubre un nuevo campo de indagación, conceptualización e intervención que trasciende el discurso del paciente. Se plantea así un pasaje del psicoanálisis a la psicología social. Pichon-Rivière descubre un nuevo continente, pero no en el sentido de territorio a poseer y quedarse a vivir, sino como un lugar de producción. La idea de transformación también es un núcleo fuerte de este pensador. No se trata de describir o explicar la realidad, sino transformarla. Transformación que implicará también transformarse. En su vejez vuelve a trabajar al Hospital Borda, convocado por el doctor Ramón Melgar, titular de la Cátedra de Psiquiatría, para dirigir un sector en la cátedra referido a la psicología social. Vuelve al Borda. Vamos a ubicarlo un poco en el contexto de APA. Al encontrarse con Arnaldo Raskowski, surge una amistad entre ellos dos y desde la pediatría, Arnaldo
y la psiquiatría Enrique hicieron lo posible por difundir el psicoanálisis y continuar el desarrollo de su pensamiento. Así formaron un grupo de estudio con otras personas, médicos y no médicos, para la lectura y difusión del psicoanálisis. Se reunían todos los domingos de 14 horas a 22 horas. Raskowski, Pichon, Rivière cumplieron con el requisito de analizarse para fundar una asociación psicoanalítica oficial en la Argentina. Es así que el 15 de diciembre de 1942 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina y el psicoanálisis se difundió rápidamente en la cultura del país y en el resto de Latinoamérica. Transcurría el Buenos Aires del 40. La Segunda Guerra Mundial agitaba el mundo intelectual latinoamericano. En particular, el ambiente cultural mostraba una efervescencia que revelaba un aspecto vital de nuestra sociedad, con personalidades que traían su acervo cultural, escritores, artistas, filósofos. Pichon-Rivière fue presidente durante el año 1946 y además en 1950 y 1951. Y le tocó en 1946 organizar en Río de Janeiro asistir al primer Congreso Interamericano de Medicina, donde psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina estuvieron presentes, aportando con trabajos referidos a medicina psicosomática. El interés que causó el enfoque psicoanalítico referidos a la medicina psicosomática y a la psiquiatría desembocó en la organización de un congreso paralelo. Este suceso marcó el comienzo de un movimiento psicoanalítico latinoamericano en el que se tomaron las primeras decisiones sobre formación. Todos presentaron trabajos, pero les voy a contar qué presentó Pichon. Pichon presentó tres trabajos: estudio psicosomático de la jaqueca, psicoanálisis de la esquizofrenia y estudio psicosis maníaco-depresiva y úlcera péptica. También vino la primera visita extranjera, en 1946, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, desde la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, que era Gregory Silburg. En 1950, que también era presidente Enrique Pichon-Rivière, se hizo especial énfasis en establecer contactos con sociedades médicas. También se ocuparon de la difusión en diferentes países de Latinoamérica. Pichon-Rivière fue elegido presidente de la Sociedad de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, filial de la Asociación Médica Argentina. Formó parte del comité de dirección de la revista de APA. Fue uno de los que más traduce artículos de autores extranjeros, dando un aporte importante a la revista. También escribe en los apartados de las reseñas de libros y las reseñas de revistas, también de autores extranjeros. En el 51 continúan los viajes al exterior de miembros de APA y Pichon-Rivière y Arminda Verasturi fueron invitados al Congreso Anual de Psicoanalistas de Lengua Francesa en París, donde presentaron trabajos que luego fueron publicados en la Revue Française de Psychanalyse. Cree en la necesidad que los analistas tengan un lugar de pertenencia, donde agruparse, no solo en relación con el trabajo, sino para todo tipo de actividad creativa. En el caso de los analistas, el lugar adecuado contribuye al buen intercambio de experiencias y a un progreso, tanto personal como del psicoanálisis. Afirmaba que para ser miembro de APA se requiere que el psicoanalista esté psicoanalizado como una obligación y una necesidad científica y ética. Para terminar, les comento que en el año 2007, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Pichon-Rivière, Beatriz Miramón y Juana Berencín de Guiter, en representación del Departamento de Historia de APA, presentan en el simposio anual el trabajo Un legado de Pichon-Rivière, la creatividad, su expresión en la práctica clínica actual. Este trabajo concluye diciendo: consideramos que este maestro nos legó la desmanicomialización de los hospitales, la introducción de la terapia grupal y familiar, sus contribuciones innovadoras en la terapia vincular, el primer servicio para adolescentes en el hospital. Fue precursor de las teorías de la comunicación y de los enfoques interdisciplinarios en la Argentina. Bueno, terminaré mostrando la única imagen que tenemos grabado
de Enrique Pichon-Rivière. Se trata de un momento y que además fue publicado dentro del homenaje a los pioneros que desarrolló Alicia siendo secretaria de la Comisión de Biblioteca y Archivos, y que fueron publicados mes a mes en Facebook. Y se trata de un momento durante el primer congreso de APA en 1950, tema cefaleas, lugar la sede de Anchorena. ¿Lo vemos? Ángel Garma, podés ir diciendo, Marce. Sí, Cesio, Raskowski, Eduardo Kraft, Pastrana, de vuelta a Renaldo Raskowski y Enrique Pichon-Rivière. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, a ver si aparece, está de vuelta Enrique. Ahí está. Ahí lo tenemos en movimiento. Muy lindo, muy bien. Gracias. Muchas gracias. También teníamos en los documentales que armamos, dio la coincidencia que buscando las voces, porque para Marcelo y para mí era muy importante escuchar las voces de los pioneros. No solamente en lo que decían, sino en su voz original. Y nos encontramos con el único registro que hay de una entrevista que se le hizo a Pichon, y lo llamativo y lo conmovedor del documental es que ellos también toman una parte de esa entrevista y que los dos tomamos la misma parte. O sea, yo dije, no puedo creer que hayamos elegido el mismo pedacito de una entrevista larga, de más de media hora. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Gabriela Goldstein. Gabriela Goldstein es la actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular con función didáctica, full member y training analyst de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, doctorada cum laude en Psicología en la Universidad de El Salvador, APA 2016, coordinadora de coloquios psicoanalíticos, co-coordinadora de la Comisión de Cine y Psicoanálisis 2018-2020, coordinadora del Grupo de Investigación de Arte y Psicoanálisis desde el 2017, miembro del Comité de Cultura y Psicoanálisis de IPA desde el 2011, co-coordinadora del Grupo de Investigación Conceptual APA-IPA en la obra de Freud, 2011-2014. FEPAL, miembro del Comité Científico de Comunidad y Cultura 2014, miembro del Board de los Encuentros Latinoamericanos sobre el Pensamiento de Winnicott desde el 2018, obtuvo el premio Montbarragé en APA, por mejor monografía, y el premio Storni en APA, trabajo a la mejor contribución conceptual en psicoanálisis 2005 y 2006. Publica el libro La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis, editorial del Estante, Buenos Aires 2005, y en portugués by Book 2019. Y el libro Art in Psychoanalysis, editado por IPA Karnak 2013, coautora en el libro de APA Sueños y Percepción, APA Editorial 2019, coautora Educar Figuras y Formas del Amor 2006, editorial del Estante Buenos Aires, y Educar Saberes Alterados 2010, editorial del Estante. Coautora del libro Tópica, Literatura y Cine, El Amante 2020, coautora en La Peste de Tebas con The Time is Out of Joint en 2020, libro en edición, Coloquio sobre el Amor y un extrañamiento poético. Ha publicado en la revista Docta y la revista de psicoanálisis de APA. Es arquitecta y pintora. Profesor, espero leerlo bien, profesore titolare del Instituto de Psicoanálisis, APA 2012, profesor y conferencista en el posgrado UCES 2017, 3 estéticas en Freud, profesor Centro di Studi Psicoanalitici in APA, Chiavi Clinici in Escena, Departamento Cine Analisi 2018,
profesora del ciclo Fantasía, Creación, Sublimación, FADU UBA, Facultad de Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, Cátedra Meijide desde el 2017, conferencias en Simposio in Art of Psychoanalysis in Florence, el desencapsulamiento del narcisismo en el 2005, e It in Arcadia, Ego 2011, sobre Vermeer, el deseo y la sublimación 2017, y desde ya les digo que todo lo que he leído es simplemente un pedacito del amplio currículum de todos. Yo digo breve, pero a veces es difícil ser breve con tanta trayectoria. Te damos la palabra, Gaby. Buenas noches. Bueno, qué noche de fiesta. La verdad es que es un honor poder tener esta actividad en la APA. Muy honrados todos, muy agradecidos. La presencia de Joaquín Quino, con la historia viviente suya y de Pillón. La obra magnífica de Miguel, que les recomiendo a todos. Los que no la vieron, simplemente buscan El Francesito y saben, van a poder verla aunque sea después, y el trabajo enorme de Marcela, Alicia y Guillermo, que no está en escena, y Guillermo Amor también, por supuesto, en toda esta tarea tremenda de poner en valor y poder hacer visible esta dimensión hermosa del psicoanálisis argentino, en la que Pillón tiene un lugar principal. Así que bueno, les estoy muy agradecida y muy honrada de participar con ustedes. Bueno, yo escribí algo, iba a hablar, pero voy a leer un poco. Pillón y el psicoanálisis, Pillón y la cultura, Pillón y la locura. Hoy, Pillón y el cine. ¿Qué medio artístico tan apropiado para poder introducirnos en algo del orden de la vivencia, de las vivencias de Pillón y de las nuestras con este film? Como si estuviéramos, y se los recomiendo ver, viendo a través de los ojos de Pillón. Bueno, primero voy a hablar del Pillón, del extraordinario film de Miguel Cohen y del psicoanálisis. Y les voy contando, para los que no vieron algo, bueno, Marcela habló de muchas cosas, Alicia también, Quino, bueno, todos han hablado. Yo voy a decirles cómo fue mi impresión, cómo me sumergí en esta atmósfera absolutamente encantadora y estremecedora, y que nos acerca a un Pillón que es inasible, solo lo podemos percibir a través del relato, y sobre todo de esta experiencia casi vivencial. Entramos en un registro diferente. Estoy hablando del film. Los sonidos de fondo, del natural, que son de pronto intervenidos por otro sonido. Un llamado. El llamado que habla y que dice del registro de una voz perdida. Habla y pide el registro de la voz de Pillón. Iniciamos así un viaje con Joaquín Quino, con el director Quino, uno de los hijos de Pillón, en busca de la voz de su padre. Y dice: no soy muy optimista al respecto, al principio. Así se inicia el film, así se inicia nuestro viaje. Y vamos allí con Pillón y con el film de Miguel. Un homenaje como este que estamos haciendo, y también la pauta del mundo de Pillón. ¿Cómo es ese mundo? Sigue el film. Un boceto, esa escultura que está en arcilla, construyéndose, algo en construcción, algo maleable, que promete algo que va a suceder. Y la posibilidad, sobre todo, de dar forma. Y el respeto a lo singular, en las palabras de Joaquín cuando va hablando. El respeto a lo singular de cada quien. Esas son ideas que iluminan lo que luego serían ejes del pensamiento y de la praxis pilloniana. Es un viaje al mundo de Pillón, y es también un viaje, y es la jornada del psicoanálisis, y es la jornada de un análisis
claramente puesta en acto en esa escena en la que Quino habla, si se me permite decir hoy en día, recostado en un diván. Y sí, y esto nos lleva a la rememoración, al recuerdo y al mundo de la infancia. Allí, las imágenes, más que testimonios o monumentos, se transforman en experiencias sensibles, casi sensoriales. La selva, el pueblo guaraní, Chaco, Corrientes, el mar, el río, Riviera, Rivière, Pichon Rivière. Y allí podemos vivir y tener la impronta, la impresión de esas marcas originarias. Y algo muy peculiar, que por supuesto va a dar lugar a la construcción conceptual que hace Pichon más adelante, que es la noción de comunidad, la experiencia de la noción de comunidad, los hábitos comunitarios de la cultura guaraní. Y una vivencia de la locura como parte de lo cotidiano. Acá se parece un poco a Winnicott, cuando no hace una división tajante entre la locura. Es decir, está claro ya desde el inicio un acercamiento a la desclasificación, podríamos decir, de los diagnósticos cerrados. Esta es la impresión que empieza a surgir sin haberlo leído a través del film también, ¿verdad? La locura como una parte de lo cotidiano lo lleva a la particular noción dialéctica entre el sujeto y lo social, que sabemos que son indisociables. ¿Cómo habrá hecho huella la lengua guaraní, su segunda huella, en su psiquismo temprano, dado la implicancia del lenguaje en la estructuración del psiquismo? Esta inmersión en el viaje nos trae como además hacia adentro de obras abstractas. Esta fue mi impresión quizás como pintora. Las imágenes que claramente nos van llevando en ese viaje entre palmeras, hojas de tabaco, hojas de algodón, hojas, río, y sin embargo a la vez son como obras abstractas. Y eso nos introduce directamente en una atmósfera, como dijo Quino, como dijo Miguel. Creo que todos hemos sentido ese estar dentro de un clima. Se vuelve Pichon un explorador de los procesos creativos, un investigador de lo heterogéneo. Se obsesiona con el conde de Lautréamont, Isidoro Ducasse, y va tras sus huellas, en Montevideo, luego en París. Se encuentra con Lacan y con Tristan Tzara. Y también eso sucede en el camino con otros surrealistas. Y se sumerge en la cultura, la pintura, la literatura, y entonces escribe lo siniestro freudiano y el conde de Lautréamont. La atracción por los desvalidos y el mundo de la noche también va a ser algo que configure ese recorrido tan curioso que podríamos decir que Pichon recorría los bordes. Sí, Pichon recorría un vanguardista. Hoy que estamos estudiando los bordes, Pichon ya recorría los bordes. Avanza, ustedes hablaron de una ética, sin duda, yo hablo de una épica, con P también, ¿no? Avanza en su épica y avanza siempre con el hombre en situación. Su idea es el hombre en situación, de lo cual emerge, por supuesto esto emerge de la práctica, de la praxis, y entiende, como bien dijo Marcela, la enfermedad como un intento fallido de adaptación al medio. Muchas cosas más, por supuesto. Hay que leerlo, lo recomiendo. Está en todas las revistas de APA, lo pueden buscar en la página web de APA. Y así se vuelve reconocido por la psicología social. Sin embargo, por supuesto, hay mucho más en Pichon. Con los grupos operativos y una teoría descomunal de la enfermedad única que hoy vuelve a aparecer en escena con una pregnancia descomunal. La conjetura del núcleo melancólico o de una depresión no resuelta, por supuesto, en relación a las series complementarias y a qué había pasado en esa combinatoria de la disposición y las series. Y sigue explorando los bordes.
Entre los sueños y el pensamiento mágico, en su escrito sobre la gradiva, entre arte y psiquiatría, con todo su modo de pensar, el tratamiento y el modo de abordar a los locos, entre comillas, y también podemos decirlo, porque somos psicoanalistas, más allá de las puertas de la percepción. Es una cita del libro de Aldous Huxley, ya lo saben, ¿no? Doors of Perception. Parte de su recorrido en los bordes del narcoanálisis. Participa, como dijo Marcela y también Alicia, del acontecimiento de la fundación de la APA. Es uno de nuestros pioneros, como lo vimos en esa maravillosa escena documental que rescataron. Trabaja, avanza con espíritu de pionerismo en su jornada y trabaja para exponer esencialmente la estereotipia de los vínculos y el círculo vicioso, que es lo opuesto a lo que él descubre e instaura, le da estatuto, en lo cual muchos pensadores después van a apuntalarse, como Willy Barnanger, que es el proceso en espiral dialéctico, como un movimiento cíclico y evolutivo. Es decir, en cada repetición siempre hay un movimiento temporal y la potencialidad, como lo dijeron ustedes, de una transformación. Un diálogo, podríamos decir, de investigación entre las antinomias. Como sabemos, el conflicto dilemático, y lo han estudiado todos los que estudian la enfermedad grave, es aquello que produce la locura, la imposibilidad de salir de esas antinomias. Y sin embargo, Pichon sigue avanzando y piensa que de este diálogo, esta dialéctica de investigación de antinomias, se puede trascender a una nueva síntesis. Y en esa nueva síntesis probablemente va a haber menos angustia. Bueno, con este cono invertido, este proceso en espiral, se inicia una mirada que podríamos decir quizás es la vanguardia de una topología de la situación y del proceso analítico. Y también podríamos decir que a partir de aquí se puede pensar desde el vínculo la emergencia de nuevos lazos, hoy en día tan significativos entre el sujeto, el individuo y el lazo social, que son indisociables, por supuesto, nuevos lazos, como se dijo, mestizos, heterogéneos y comunitarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias. Muy linda unión de todas las cosas que se fueron diciendo y unidas con el documental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor. Vamos a continuar un poco más allá de las 10 porque ya estamos cerquita de las 10 y todavía no hemos dado lugar a las participaciones, así que vamos a continuar un rato más y vamos a darle lugar, porque todo el mundo pidió que Miguel termine de decir lo que yo le corté, que por qué lo corté. Así que Miguel, te doy de nuevo la palabra, para así terminar de presentar esas hermosas imágenes. Bueno, una de las imágenes que quedaron pendientes, que son muy representativas del mundo pichoniano, es el puma, el cual, la historia de Pichon siempre de alguna manera mencionó este encuentro con el puma, pero algo que yo rescato, que es esa posibilidad de sostener una mirada, ¿no?, con el puma, que es la posibilidad de sostener la mirada ante la locura posteriormente, ¿no? Esa posibilidad de haber sostenido la mirada con el puma le permite sostener una mirada con la locura, podemos decirlo de manera muy gráfica, en el Borda, ponele, ¿no? Entonces creo que esta es una imagen muy interesante porque, bueno, el puma pertenece a otro espacio, a otro contexto, vinculado a lo que decíamos antes al mundo guaraní, y me parece que esta traspolación también es muy interesante
y antropológicamente, por decir de una manera muy nuestra, ¿no? Y después la otra imagen que nos quedó pendiente, que es muy interesante, es esta foto que también la saqué, la verdad que cuando lo encontré, o sea, yo tenía después de leer tanto de Pillon, tenía una obsesión que era encontrarme con estos monos de Carayás, ¿no? Tanto se hablaba, yo pensé que nunca lo iba a ver, pero había una reserva en los esteros de Liberá, muy chiquitita, pero muy buena, que conservaba un poco esa atmósfera, y apareció de repente, y bueno, ahí me pude acercar. Esta es una foto con un tele, yo estoy abajo, y obviamente el señor mono está allá arriba en la copa de los árboles, y encontrar el momento que pudiese mirar hacia abajo era difícil, y evitar, además, la amenaza de estos monos cuando ven a alguien que como un ser humano que está abajo mirándolo, que bueno, que hace unas cosas un poco feas, evitar esa situación era importante también. Pero bueno, fue muy emotivo encontrar con el mono Carayá ahí en los esteros de Liberá, bueno, en un parque que está cerca de los esteros de Liberá. Y después, bueno, ya creo que esta secuencia ya está completa. Después tenemos unas fotos pendientes. Bueno, nos pasamos ahora a otro eje, ¿no?, de la vida de Pillon, que es el fútbol. Y tuve la oportunidad cuando estuve en Goya en estar, por un lado, en el Club Matienzo, donde en la película aparece una entrevista muy simpática. A mí me conmovió mucho la entrevista con el director del club, que decía que Pillon era uno de los psicólogos más importantes del mundo. y bueno, todo ese recorrido de Pillon hacia el fútbol, a esa cuestión, ¿no?, de grupo, ¿no?, de todo ese encuentro de un grupo de personas en pos de una estrategia y de una logística para llegar a enfrentar un partido. Siempre me pareció muy conmovedor, y más conmovedor aún me pareció el relato que hace Joaquín de la famosa anécdota que tuvo Pillon en un partido contra los Didactas, ¿no?, en la APA, en cómo tenía que patearse un penal. Así que, bueno, esta foto un poco representa eso. El cartel menciona al Club Matienzo, pero la foto pertenece a la APA, ¿no?, al equipo de la APA. Quizás en algún momento Joaquín puede nombrar a quienes están ahí, no sé si reconocen a alguien. Pero bueno, se menciona esa cuestión del fútbol, que después él lo implementó en el Borda, ¿no?, para el trabajo con los enfermeros, y bueno, cómo se podía implementar esta cuestión de la teoría grupal en el medio en la cuestión de la locura, ¿no? Y bueno, y después nos queda esta hermosa foto que me parece que habla por sí sola, ¿no? Porque me parece que brilla por sí misma, por las expresiones, y bueno, marca quizás, yo me atrevo a decir, el momento de ellos, ¿no?, con esta alegría, y bueno, quizás un poco contagiarnos de esa alegría por todo lo que nos han dejado, ¿no?, tanto uno como otro, como una herencia que, bueno, que quizás acá en Argentina somos unos privilegiados en haberla recibido y tenerla, ¿no? Así que ese es un poco, bueno, el motivo por el cual quería presentar también y compartir, obviamente, con ustedes esta foto. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ahí hay un montón de felicitaciones, gente que nos está viendo desde distintos lugares del mundo: San Pablo, México, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Porto Alegre, Brasil, la Asociación de Psicología Social Argentina. Infinidad de agradecimientos por esta actividad, por las palabras de ustedes, por el documental, por el reconocimiento, por acercarnos de nuevo a nuestras raíces.
Felicitaciones, Marcela, por toda tu reseña y todo tu recorrido, que no solamente es el de Pillón, sino el nuestro, que realmente nos cuenta cómo y de dónde venimos. Tus palabras, Joaquín, que agradecen muchísimo todos tus comentarios y tu ternura, lo mismo vos, Miguel, y lo mismo Gabriela. Hay una pregunta que a mí me había dejado en su momento, porque vive en Europa, en Londres, y se le iba a hacer difícil estar, que me gustaría que era directamente, ¿es de documentalista a documentalista? La pregunta la deja planteada Lily Ford, que es la documentalista del documental de Mary Langer, que próximamente vamos a presentar con la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y Lili, que yo le invité gentilmente a ver el documental, que le encantó, porque digo, bueno, lo interesante es lo que los dos ven, ¿no? Uno de acá, genuino, autóctono, y habiendo vivido y conocido, y conocer nuestra idiosincrasia, y ella desde Londres, armando un documental con gente de acá y tratando de conocer nuestra idiosincrasia. Lili te dice, felicidades en un hermoso... habla muy bien castellano, pero se le mezcla, entonces, en un hermoso documental, una serie de encuentros con caracteres interesantísimos, con cercanía a Enrique Pillón Rivière. Me encantaron los viajes al Chaco que se ofrecieron durante la película. Mi pregunta tiene que ver con el layering que se efectuó en ver a ti sentado, viendo clips en la computadora, y luego ver el contenido de los clips en full screen. ¿Cuál es el motivo? O sea, que ella está curiosa de saber cómo, cuál es esa intención en la imagen, ¿no? Ok. Si querés. Bueno, es una pregunta muy de cineasta, me parece muy interesante, porque es algo que, bueno, me lo planteé en el momento de la película, inclusive me lo planteé en otros proyectos también, y es un planteo que surge siempre en la etapa de montaje. Pero en este caso en especial, bueno, la presencia mía, digamos, en la película, me tengo que remontar un poco a esto, fue una decisión para mí bastante difícil. O sea, yo tenía el momento tuve la certeza que yo tenía que participar de un modo en la película, no desde un lugar, digamos así, como narcisístico, sino desde un lugar como de vehiculizador, de investigador, por todo lo que conté antes, porque de alguna manera transité la Escuela de Psicología Social, tenía la sensación que Pillón estaba muy adentro mío, y hasta lo siento, entre comillas, como culpable de yo haber elegido el cine, ¿no? Por Pillón Rivière. Siempre lo vi como muy cinematográfico a Pillón Rivière, porque es alguien que transmite imágenes, ¿no? Más que palabras quizás. Y inclusive hasta pienso que esa forma de trascender de Pillón con el correr de los años tiene que ver más con la imagen que con la palabra, si me permiten, ¿no? Y entonces, cuando yo me instalo, con todas las dificultades que me causó poder estar en la película, pues la primera vez que lo hago, cuando llega el momento de que yo muestre las imágenes desde la computadora, después una vez que yo ya mostré la computadora y ya mostré que yo soy el que de alguna manera investigo el tema, lo que para mí era importante era mostrar la imagen, ¿no? Porque es una película, no es un documental periodístico, ni es un documental informativo, y no es una película didáctica de la teoría pilloniana, con todo el respeto, ¿no? Sino que era, como yo decía antes, de transmitir una atmósfera. Entonces, la intención de pasar de la laptop a pantalla era para seguir instalados en el mundo del cine, ¿no? En ese mundo que trata al tiempo de una manera distinta, como si lo estirara, digamos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de lugar común con otros tiempos los cuales estamos hoy en día con los celulares y con el mundo digital. Lo que uno trata de luchar, por lo menos desde este lugar, es de que no nos alienemos con la imagen, sino que las imágenes nos den un lugar para pensar y para interrogarnos,
y como yo decía antes, y para evitar el efecto moralizador del cine. O sea que la idea era seguir instalados en la película, ¿no? Y yo desprenderme en ese momento de lo que yo traía, pero para que el espectador se conecte con su propia subjetividad, ¿no? Y esto en términos cinematográficos se llama una forma de representación, porque esto tiene que ver cómo uno desea representar aquello que desea como realizador, y se llama modo reflexivo, en donde uno muestra a lo largo de la película cómo uno hace la película. No entrega una película ya construida, sino que lo que uno muestra es cómo la película se construye. Por ello celebré mucho en esta película que faltando 3 días para terminarla, Joaquín me llamó para avisarme que estaba la voz de Pillón, y eso fue así. Por eso aparece a lo último en la película. Entonces todo esto va en beneficio de un verosímil, ¿no? Y de una experiencia, de poder, como decía el maestro, mi maestro también es Antonioni, él decía que las películas no están solamente para ser comprendidas, sino para ser experimentadas. Y qué mejor que en una película con Pigeon Rivière para hacerle caso a Antonioni, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a leer parte de las saludos y reflexiones que nos dejan nuestros amigos y colegas, tanto del Facebook como del YouTube. Bellísimas las imágenes e importante homenaje a uno de nuestros pioneros. Gracias por permitirnos acceder al documental y por el reconocimiento de lo que Pillón nos dejó. Saludos desde Costa Rica. Mónica Arauz dice, qué interesante el concepto de bisagra, Joaquín. Saludos especiales a Miguel Coan, fuimos compañeros en la residencia de Lanús, de Ale Gómez, que es una de psicoanalista que está en APA. Excelente tu trabajo, te felicita. Gracias. María Elena Moreno agradece a la APA por transmitir esta historia apasionante. Felicitaciones por la creativa labor del director del film y los relatos muy interesantes de su hijo. Placer en escuchar a Joaquín Pillón Rivière, a Miguel Coan y la reseña de Marcela, porque van llegando y después siguieron los otros, así que al final vamos a llegar con los de Gaby. Gracias, Joaquín, por tus vivencias tan ricas. Susana Glustein. José Luis Aguilera envía saludos desde La Paz, Bolivia. Viviana Russo, muchas gracias, conmovedor este recuerdo. Muy buena la reseña de Marcela. Claudia Borenstein, excelente. Marcela y todos, un lujo recobrar nuestras raíces psi. Sueli Dueck, gracias APA por excelente oportunidad. Eva Rottenberg también, excelente actividad, excelente homenaje. Luis Estopelo, Freud, Pillón, Maldaski, 3 maestros con aportes trascendentes. Marina García, homenaje muy enriquecedor. Maximiliano Kelmaki dice si podemos contar más sobre los años de Pillón en el Hospicio de las Mercedes, en el Borda. Muy linda tu reseña, Gabriela Goldstein. Felicitaciones para Ale Gómez, a todos desde Ale Gómez. Guillermo Brustein, que es uno de los organizadores junto con nosotros, pero que no está online, dice, muy linda mesa de diálogo, puesta en escena y revalorización de nuestra historia. Muy agradable encontrarnos con los pioneros, cuánto de actual que tienen. Maribel Luna, desde Benito Juárez, Argentina, desde la Patagonia, muchas gracias, es un lujo. Claudia Borenstein, ¿puede Miguel aclarar la pregunta? No entiendo bien cuál sería la pregunta. Hilda Katz dice, gracias por tan maravillosa presentación, y Mirta Julio felicita por tan buenos trabajos. Margarita Pavón, felicitaciones a los que nos permitieron darle volumen de presencia a Pillón. Valdomiro Junior, excelente presentación. Saudades, aquí desde Brasil. Bueno, vemos que los que se animaron a escribir, porque eran muchos más, bueno, nos piden algunas cosas. No sé la pregunta de Claudia, habría que ver a cuál se refiere, pero sí, bueno, si alguno quiere comentar algo sobre la experiencia de Pillón en el hospicio, que es lo que nos piden.
Y bueno, y seguir contando. Miguel, a vos te escucharíamos toda la noche, porque tenés tanta riqueza vivida, ¿no? Porque esas cosas se cuentan para mí cuando uno las tiene adentro. Entonces, cuando uno las tiene adentro, es fácil, porque solo tiene que empezar a hablar, ¿no? Claro. Esas cosas son así o no son. Cuando uno las tiene que sacar desde otro lugar que no es desde donde uno lo vivió, es más difícil, se transmite de otra manera, pero se nota en tu transmisión y en tu documental, Miguel, lo comprometido que estabas con todo eso, cómo te marcó, el agradecimiento hacia este pionero nuestro, que vos sentís que te ayudó, de alguna manera, no sé por qué lo elegiste para el guión. Es decir, porque vos decís, me obligaron a un guión. Bueno, sí, pero podríamos haber elegido muchas cosas y sin embargo lo elegiste a él. Y toda la riqueza y el respeto mutuo entre Joaquín y vos, ¿no? Que se nota que entre los dos querían hacer algo en homenaje a Enrique, ¿no? Bueno, Yo quería le agregar doy una la palabra, cosita. hablen quien quiera. No, quería agregar una cosita. Una es que también fue muy, pero muy emotivo el encuentro con Košiće, ¿no? Porque, por muchísimas razones. Una, porque Košiće me había comentado... Bueno, el encuentro con Košiće en sí mismo fue increíble. Por primero, yo cuando lo intenté contactar me habían dicho que no estaba disponible porque estaba mal. Entonces parecía que esa charla no era posible. Cuando Košiće se enteró que yo lo había contactado para un proyecto de Pigeon Rivière, me mandaron a llamar para decir que él quería encontrarse a como fuera. Entonces, ahí fuimos al lugar donde está la obra de él, ahí en la calle Humahuaca, y él nos estaba esperando. Decían que no se levantaba hacía 2 meses, y se levantó y fue ahí porque él quería estar presente. Y ahí él comentó que habían hecho un corto con Pigeon, que él no había encontrado cuando eran los dos muy jóvenes. Y bueno, y él se sintió muy agradecido por la convocatoria y yo de que él haya aceptado poder charlar, ¿no? Y fue un momento muy, muy intenso. Y también vi toda esa obra que él tiene, que es increíble, ¿no? Con su manifiesto, ¿no? Tan particular sobre las ciudades que él propone. Y la intervención del agua que hay ahí, ¿no? Yo dije, claro, ¿cómo Pigeon no iba a estar, como decía Joaquín, cómo iba a estar emparentado con esta obra artística que está atravesada por el agua, ¿no? Claro. Y el otro, que fue muy interesante y muy importante, fue la aparición de Stagnaro, el director de fotografía de Leonardo Fabio. O sea que para mí haber encontrado esa palabra vinculante del mundo pigeoniano al cine era para mí la frutillita del postre, ¿no? Y que él pudiese contar que ponía en práctica la teoría de Pigeon cuando él era director de fotografía de la película de Leonardo Fabio, era ya realmente asombroso, ¿no? Muy asombroso y muy, muy conmovedor, ¿no? Así que bueno, nada, quería completar un poco toda esa cuestión, ¿no? De lo amplio que es la figura de Pigeon, porque abarca tantos mundos distintos, ¿no? Todos vinculados al arte y a distintas facetas de la expresión humana, digamos, ¿no? Sí, yo quería también resaltar esto, ¿no? Primero la edición, ¿no? Primero la cosa medio como fantástica que se produce, que vos ya lo dijiste, así que no va a ser un secreto. Me refiero para que los que vean el film, ¿no? Que empieza con un llamado telefónico y pidiendo un documento sobre la voz de Pigeon, ¿no? Y van en una especie de justa, de búsqueda detectivesca o azarosa, no se sabe, mientras todo sucede, y que hacia el final, y que al principio, ¿no? Joaquín estaba poco optimista, y hacia el final
tengo una buena noticia, ¿no? Es como medio, es un universo alucinante, eso que, porque esa es un poco la cosa del arte, ¿no? Que hay algo que también, que uno dice, bueno, esta historia es real, ¿no? Hay algo de esta historia que es real, lo que pasó. Eso me parece magnífico, y el modo en que fuiste editando las imágenes y el clima en el que vamos entrando, y Joaquín evocando, recordando en un diván, ¿no? Y vos en una posición de analista, podríamos decir, ¿no? Me parece que también es un logro muy fino, ¿no? La toma, ¿no? del perfil de Joaquín, toda esa secuencia, ese cambio de situaciones, y como vos resaltaste, me llamó mucho la atención, especialmente la escena con Estañaro, ¿no? Cuando él describe cómo puede discernir la potencia evocativa y afectiva que tiene un tipo de discurso y otro, ¿no? Como vos dijiste, uno más emocional y otro más racional, pero que en un caso era porque hablaba en diminutivo, era genial, ¿no? Era genial, la lucecita, eso revela un refinamiento de la escucha, ¿no? De otras dimensiones que bueno, me parece que es un avanzado en el análisis, y es un Pillon, Estañaro y todos ustedes, ¿no? Como un avance poder mostrar este punto de vanguardia de todo el conjunto, ¿no? Del psicoanálisis argentino, de Pillon, y de haber podido escuchar eso y ponerlo en valor en medio del film, ¿no? Me parece como algo notable como ese puntito así de relato, ¿no? Encantador al mismo tiempo. Está bueno. ¿Vos querés decir algo más, Joaquín? Marcela, Joaquín. Sí, yo, bueno, de pronto, no, quería decir así brevemente que en realidad es muy importante ver todo ese contexto en que se crió Pillon, porque marca una diferencia. Pillon, él dice que todo lo que uno interioriza hace a la persona, y él habla de él, porque en realidad todo lo que ha interiorizado en todo esto que nos muestran en la película hace que en realidad entra al Borda un médico psiquiatra diferente, que tiene en realidad no solamente la formación como médico psiquiatra, todo lo que tiene antes. Y él lo aplica, ¿no? Lo aplica de alguna manera a la manera Pillon, ¿no? Como si estuviera, como así como está en la selva y está en el Borda. ¿No? Está buscando, y toda su vida es así. Él no es un psicoanalista intelectual, es un intelectual que además es psicoanalista. Entonces, él va aplicando en todas las áreas en donde se despliega y desarrolla. Y claro, de pronto lo hace a la manera de la selva, entonces de pronto va a encontrar los botines de punta del otro lado, donde qué está haciendo, qué no hace. Pero finalmente pasa el tiempo y se comprueba que lo que Pillon hacía era lo que había que hacer, ¿no? Lo que se va descubriendo, pero paulatinamente, paso a paso, la gente se va acomodando, va armando, ¿no? Y no que de golpe vengan con el cambio, ¿no? Incomprensible, que solamente Pillon lo entiende, porque lo realiza desde su interioridad, desde su pensamiento, desde su intuición, desde su olfato clínico, desde haber estado con todo tipo de gente. Así que realmente el trabajo de Pillon en el Borda hay que rescatarlo ahí con una mirada desde quién era Pillon, desde esa infancia que nos muestra la película, ¿no? Que no está Pillon, pero nos muestra dónde estaba. ¿No? Bueno. No, yo quería, si se puede agregar algo, es como hablaron mucho de las espirales, me parece muy bueno, porque como que él vuelve a Francia, pero se queda en Argentina. ¿Cómo que decir? René Caes publica las obras completas de Pillon. Hace poco se crea un centro de asistencia psicosocial en París que lleva el nombre de él, que está cerca de la Bastilla, eso no es casualidad. Es también dedicado a adolescentes, tampoco tiene que ver con su experiencia. Es decir, pero él se queda en
en la Argentina, pero empieza como a volver. Y me hizo acordar, digamos, con cierta cosa, la espiral, estudiando y leyendo la Divina Comedia, ¿no? El purgatorio, ¿no? Esto me parece como una metáfora interesantísima, donde la persona, el que acompaña para poder llegar a Dios o al cielo, no puede traspasar ese umbral, ¿no? Puede acompañar a su purgado o a su paciente a conocer la salud, pero tiene que, como en el caso de Pichón, me parece que hizo demasiados viajes, ¿no? Hacia esa sanación de otros, que a veces a él mismo le costaba salir. Sabía dónde estaba el lugar. Me encantó eso de los bordes, sí, siempre ese borde, digamos, ¿no? Y ese acompañamiento espiralado, y bueno, el purgatorio es penar sufrimientos, pero el proyecto de vida está. Y solamente ese proyecto de vida, creo que él dice que para combatir la tristeza, los proyectos de vida son los que a uno lo salvaban, ¿no? Así que, bueno, realmente me encanta, realmente he disfrutado mucho, además, pero me pareció importante decir que volvió, porque, fíjense, él es suizo, francés, chaqueño, goyano, guaraní, porteño, o sea, porque también se vuelve porteño, la noche es porteña, no es de Goya, ¿no? Pero él exploraba la noche, y en eso era goyano, ¿no? Era como ir al bosque, ¿no? O sea, exploraba las galerías, exploraba las librerías. Me acuerdo una vez que yo entré en Fausto, ya había fallecido papá, y había elegido yo como 6 o 7 libros. Y cuando voy a pagar con la tarjeta, dice, Pichón Rivière, ay, el dueño de Fausto nos hablaba tanto de su padre, día 20 se llevaba los libros, no entraba ese papá, y nunca lo devolvía. Y él decía, aún el peor libro tiene algo para ser aprendido. Primero, quién es el autor para no volver a leerlo, por ejemplo, si es muy malo. Y él tomaba el ejemplo de Hitler en un libro que menciona la Blitzkrieg. Dice, pero ¿cómo Pichón con un libro, Mein Kampf? No, la Blitzkrieg es un proyecto maravilloso de abordaje ante la locura de un psicótico, porque es la concentración en tiempo y forma de toda la batería de conocimientos, en este caso militar, en un momento puntual. Es una intervención como sorpresa, ¿no? Y dice, bueno, entonces hay para contribuir esta cosa de descubrir, no descartar, lo dicho, lo no dicho. Era, en ese sentido, lo heterogéneo para él era algo maravilloso. Y lo veíamos mucho en los equipos de fútbol, ¿no? Que, bueno, era de Boca igual que yo, así que estaba. Pero los mejores equipos no necesariamente tenían los mejores jugadores, pero sí eran los jugadores que más se conocían entre ellos. No se podían jugar de memoria. Así que, bueno, y bueno, vuelvo a agradecerle, gracias a ustedes, pues el homenaje ha sido hermoso. Se ha tomado mucho de lo muy bueno. Y Miguel, bueno, ha sido un placer. Y para los que tienen alguna duda que parezca armado lo de la voz, fue así, digamos, porque parece como la película lo había armado Miguel sabiendo cuál era el final. No lo podía creer, estaba editando acá. No, bueno, pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Cosas pasan. Alguien dijo al principio, Pichón está dando vuelta por ahí. Bueno, la película un poco, bueno, te mando, y fue la voz de Pichón en su origen, porque podría haber sido una conferencia médica, y era la voz. No, empieza relatando cómo era la familia, cuándo llegó al Chaco, y eso también es importante, cómo fue el principio. Claro, sí, es muy linda toda la entrevista. Sí, Marcela. Sé que estoy pensando así el contexto así de esta actividad. Me parece que es interesante porque estamos hablando de historia, ¿no? Porque estamos hablando de la historia personal de Pichón Rivière. Pero es una manera moderna
historizar, porque yo puedo haber dicho toda una serie de datos y todo el mundo, pero estos datos, todo está contextuado. Lo importante es en la nueva historia es no solamente el relato de datos, sino el contexto en que suceden las cosas. Entonces, la película nos da la posibilidad de contextuar todo lo que se dijo. No es poder además interpretarlo. Nos da la posibilidad. Gabriela hizo toda una serie de interpretaciones gracias a la película, al contexto, ¿no? que enriquecieron todo, digamos, la historia de Pillon. Así que me parece que es un encuentro muy rico. Muchas gracias por todo lo que... No quiero dejar de leer participaciones interesantes. Una es Ana Sloniski de Grova, que conoció a Pillon en un grupo operativo en 1966. Impresionante lo de Košice, Claudia Borenstein, que sí, la pregunta era lo de Lily Ford. Para Miguel, dice, ¿fue profesor tuyo Jorge Prelorán en la UCLA? Sí. Otra dice, Silvia Massa, conmovedor el encuentro con la voz de Pillon, ese objeto que recorre toda la película. De la Asociación Psicoanalítica Chilena, Nicolás Correa agradece la oportunidad de vivir esta búsqueda afectuosa de la figura paterna con su emotivo encuentro. Celia Chama dice, felicitaciones por tan hermosa actividad en homenaje a Pillon Rivière. O sea que realmente hemos logrado transmitir el entusiasmo y que la gente se entusiasme con todo lo que vamos contando, que es un pedacito, como digo yo, es un pedacito de todo. Fue tan rica la búsqueda, que por lo menos también lo trae y lo comenta Miguel, que cuando yo digo, siempre una actividad lo más interesante es hacerla. Después el momento en que se presenta es fugaz, casi, comparado con el tiempo en que uno le ha invertido, el afecto que le ha puesto para poder encontrarse con todos estos temas, la búsqueda de la esencia de cada pionero, porque cada pionero tuvo una forma, pero todos estaban atravesados por lo mismo, la pasión por encontrar una herramienta que ayudara al ser humano de una manera conmovedora y también en un mundo difícil, porque también cuando nace la Asociación Psicoanalítica Argentina en la Segunda Guerra Mundial, era un momento muy difícil, la gente estaba pasando por situaciones difíciles, no puedo decir si tanto como hoy, pero nos hace entender el momento que se vivía, porque también estamos buscando herramientas para poder ayudar en este momento tan difícil a la gente. O sea que bueno, hemos dado hemos logrado, para mí se ha logrado con creces poder cumplir con este homenaje, con este reconocimiento, con rememorar la vida de nuestros pioneros, que para mí siempre, en todos hay un punto común, que es la pasión. Así que bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, tanto Miguel por tu generosidad. No, gracias, gracias a ustedes. Yo solo quería cerrar con una anécdota muy chiquitita, que era que cuando se llevaron el busto, después yo al tiempo, no sé por qué, pero volví al Borda para ver qué había quedado, ¿no? Donde no estaba el busto y había un montón de plantitas preciosas, ¿no? Entonces me parecía que en el lugar donde tenía que estar el busto de Pillon había unas plantas silvestres con florcitas amarillas, y me parecía que era un gráfico, ¿no? de Pillon Rivière. Nada. Gracias también, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Joaquín, gracias Marcela, y muchísimas gracias Gaby por acompañarnos en esta aventura pilloniana, digamos. Un honor y un placer. Para mí, para la APA y para todos. Bueno. Siendo ya casi las 10:30, vamos a cerrar la actividad. Muchísimas gracias. Y un aplauso para todos.